La violencia. La violencia en Colombia generó la quiebra de las instituciones fundamentales tales como las instituciones políticas, gubernamentales, religiosas, económicas, familiares, escolares y recreativas. La violencia puso en crisis a las diferentes instituciones políticas, desde la presidencia y los altos comandos nacionales hasta las alcaldías municipales. Estas instituciones se vieron duramente afectadas por la falta de moralidad, ética y valores por parte de sus dirigentes. Los diferentes partidos políticos, como lo eran los conservadores, liberales y gaitanistas, generaron una gran ola de tensión mayormente causada, primero, por los deseos de triunfar en las elecciones y segundo, por los odios heredados esparcidos por todo el país. Esta tensión puso en riesgo la seguridad y paz del país, generando así confusión y desconfianza en el pueblo colombiano. Esta desconfianza a su vez generó que el ejercicio de democracia no se ejerciera correctamente y se le dio lugar a la corrupción. Los organismos judiciales se vieron fuertemente afectados. Las tasas de crimen incrementaron considerablemente, por lo cual los ciudadanos esperaban que los jueces y el sistema penal actuara correctamente. Tristemente para los colombianos fue todo lo contrario. Se modificó el Código Penal alterando la institución del jurado. Otros cambios que surgieron a raíz de la profunda violencia en la que se encontraba sumergida el país fueron la abolición de libertad de prensa. Se violó abiertamente la Constitución tras enviar soldados a la guerra sin autorización previa del Congreso. Las ramas judiciales se vieron modificadas y el país se transformó en una administración central. Esto generó una acumulación de la corrupción en el centro del país. Esta mala gestión hizo incompetente al Estado para con el pueblo. Esto se vio reflejado en las denuncias de obreros, campesinos, trabajadores públicos y privados, ancianos y policías de las regiones de Santander, Boyacá y Cundinamarca. Estos acusan de ser víctimas de la pasión partidista y violencia anónima no controlada por el gobierno. En unas precarias intenciones de apaciguar la violencia, el gobierno firmó el Manifiesto Bipartidista el 2 de abril de 1949, el cual no dio resultados, al igual que el Comité Pro Paz, que buscaba un ambiente menos hostil entre los colombianos. Este fue fundado el 21 de agosto de 1949. Como consecuencia de la mala gestión del gobierno en las áreas periféricas de la nación, los ciudadanos empezaron a hacer motines y huelgas. Por esta razón, el Estado le pidió a la policía que se hiciera cargo de la situación. Pero los policías nacionales permanecieron indiferentes y pasivos ante los hechos. En otras palabras, no fomentaban estas protestas, pero tampoco las paraban. Esto permitió a los protestantes alterar el orden público. Destruían automóviles, saqueaban almacenes, volcaban tranvías y lastimaban a todo aquel peatón que no contribuyera a la protesta. El gobierno, al darse cuenta de que su Policía Nacional no era leal, decidió estructurar la Popol, también conocida como Policía Política. Esta era la mano derecha del Partido Conservador para hacer el trabajo sucio. El Popol hacía uso de armas y gases ilegales, los cuales no pasaban por el sistema normal de control, más bien se empleaban estas armas sin ningún tipo de discreción contra la población. Según declaraciones del Ministerio de Guerra, hasta el 22 de agosto de 1962, la violencia causó las siguientes bajas en las fuerzas regulares. Ejército, 35 oficiales, 129 suboficiales, 1.135 soldados. Policía, 9 oficiales, 73 suboficiales, 779 agentes, para un total de 2.160 bajas. Estos datos reflejan una situación recurrente en Colombia, en donde los soldados o agentes, que por lo general son de clase media-baja, son aquellos con más muertes, mientras que los oficiales de alto rango, que son de clase alta, registran el menor número de bajas,
mostrando así que las clases sociales, como lo manifestaba Gaitán, eran aquellas que mandaban más allá del partido político. Las instituciones religiosas, más específicamente el catolicismo, sufrió de una doble moralidad ejercida por parte de los revoltosos, los cuales contradecían lo que decían ser católicos de buena fe con lo que realmente eran, sicarios. Estos hacían alusión a su fe. Nunca respetaron a las monjas, salvaban las imágenes religiosas y llevaban camándulas y escapularios en el cuello. Pero por otra parte, y contradiciendo lo que creían, acribillaban a los padres, profanaban los templos y las capillas y le pedían a Dios que los ayudara a matar. Esta debilitación de la fe también llevaba a ciertas confusiones, como lo fueron la confusión entre la religión y la política, y como fue la confusión entre protestantes y liberales. Esto llevó a crímenes de odio, ya que no se sabía con certeza quién era qué y qué pensaba en realidad. Las instituciones económicas. La violencia condujo a una marcada sectorización política, provocando la homogeneidad liberal o conservadora por regiones y veredas. Muchos grupos guerrilleros invaden fincas y latifundios, estableciendo sus propias normas de producción y mercados colectivos. 1993.000 personas es el número de familias arrojadas de sus fincas. 102 familias conservadoras desposeídas en 7 veredas. Y para finalizar, 105 es el número que se le da a familias liberales desposeídas en una sola vereda. Dicho fenómeno se traduce en el concepto nuevo de propiedad y las tierras pierden su valor comercial real. El Quindío se ve reflejado como un lugar traumatizado y enfermo, pero con la dificultad aún más por el hecho significativo de la inmensa masa migratoria que se da en tiempos de cosecha. Las instituciones encargadas de apoyar las actividades del campo sufren un gran impacto al no estar preparadas para enfrentar el fenómeno de la violencia. Incluso, muchos empleados y líderes de estas empresas caen en el juego sucio de la corrupción, poniendo en evidencia la falta de ética profesional y la ambición personal, la cual pone por encima del interés colectivo o del pueblo. La escuela. La escuela estuvo influenciada por la violencia y de alguna forma también se convirtió en gestora de violencia como protesta ante las injusticias y las ideologías políticas del momento. La escuela rural se convirtió en guarida de antisociales o refugio antiaéreo. Los escolares veían al antisocial como un héroe o como la oportunidad de protesta ante las políticas gubernamentales. La recreación. La presión de la violencia es tan fuerte que las costumbres y posibilidades lúdicas para las personas que habitan en el campo son prácticamente inexistentes. Los pocos deportes como el tejo se desarrollan en ambientes turbios de tienda y combinados con bebidas embriagantes. Los niños y jóvenes encuentran en la violencia una compensación psíquica hacia la aventura y el asalto como sustitutor del juego y afirmación de su hombría. En conclusión, o para finalizar, la violencia conlleva una inminente degradación política, económica y social, que se ve reflejada en una difícil crisis colombiana en todos los aspectos que afecta directamente al pueblo, abriendo una mayor brecha entre el gobierno y los menos favorecidos. Gracias por su atención.